Buenos días. La literatura ha tenido cientos de caras a través de la historia. Podríamos estar todo el día hablando sobre todas las aristas que ha tenido a lo largo de nuestros días. Sin embargo, en esta ocasión únicamente podemos centrarnos en la antigua España, ya que además de moldear el mundo europeo, moldeó toda nuestra sociedad actual para más adelante llegar a la globalización. Toda esa historia es muy rica, ya que está llena de cambios de paradigmas, de guerras, de política, reyes, escritura, y eso es lo que vamos a centrarnos hoy en día, la literatura. Para empezar, veremos el movimiento literario del barroco, el cual partió en el siglo XIV, alrededor de los años 1580, y finalizó en el siglo XVIII, en el año 1700. Este se caracteriza por utilizar la exageración de emociones, el dramatismo y la exageración como recursos que caracterizan sus obras. No solamente se vio reflejada en la literatura, sino también en las artes y la arquitectura. Los principales tópicos literarios eran Memento Mori, que era la vanidad del mundo, y Tempus Fugit, que es la fugacidad del tiempo. La Iglesia Católica lo utilizó como una herramienta en la Contrarreforma. El escritor y dramaturgo Pedro Calderón de la Barca fue uno de los que se dedicó a escribir novelas pertenecientes a este movimiento. Una obra de él que nos la refleja es La vida es sueño, la cual trata de cómo la humanidad, a través de su libre albedrío, buscaba vencer la ideal de destino. Las características que se reflejan en este movimiento son la constante dramatización y la reflexión filosófica. La novela fue publicada en 1635. El barroco fue un movimiento que no solamente influenció obras literarias como la que ya vimos, sino que también piezas artísticas, como Las Meninas de Diego Velázquez, pintor español, el cual retrató a la infanta Margarita, sus damas de honor, su corte y a su vez a él mismo en la pieza. Lo que buscaba con este era generar un contraste entre la realidad y la ilusión, analizando la complejidad visual a través de su pieza y retratando lo propio de este movimiento. Mientras que el barroco en gran parte fue ocupado por los reyes para ostentar poder y muchas otras cosas, después como de la muerte de Luis XIV más que nada, la nobleza como que se aburrió de todo eso y buscó lo más simple. Se centraba más en decorar, lo lúdico, lo coqueto, y de ahí nació el rococó, que no era tan exagerado como el barroco, sino que iba mucho más por lo decorativo. De hecho, se cree que nació por un chiste, ya que se juntaba la palabra rocaille, que era un tipo de roca decorativa que no tenía ninguna otra función, y la palabra del ya mencionado barroco. Un ejemplo de la arquitectura del rococó podría ser el Salón de Gasparini, hecha por el autor Matías Gasparini, la cual está en el Palacio Real de Madrid. Esta habitación tenía más que nada la función de ser como un espacio casi decorativo para el rey Carlos III, la cual servía para que se vistiera, se peinara, se bañara y más que nada se pusiera coqueto, por así decirlo. El neoclasicismo surge a partir del siglo XVII, con la llegada de los Borbones a la corona, tras la Guerra de Sucesión. Durante este se toman los ideales ilustrados franceses, los cuales reina la sobriedad y el razonamiento, aunque aún convive con el barroco tardío. Algunas de las características del neoclasicismo, como su nombre lo dice, es la vuelta a los clásicos, retomando arquitectura y literatura griega antigua. Además, en los dotes artísticos se evidenciaba el equilibrio y la simetría, asimilando a las antiguas construcciones de Grecia. Como obra literaria dentro del neoclasicismo tenemos El Cid de las Niñas, escrita por Leandro Fernández de Moratín. Esta es una comedia que critica los matrimonios impuestos durante la época, defendiendo la libertad de las mujeres. ¿Cómo podemos relacionarla con el neoclasicismo y qué significa para este? Bueno, esta combina entretenimiento con enseñanza moral y social, lo que refleja una visión sumamente ilustrada como la que se tenía en la época. Como obra arquitectónica podemos tomar el Museo del Prado, diseñado por Juan de Villanueva, donde su arquitectura sobria y simétrica nos trae recuerdos de los monumentos de la antigua Grecia y Roma, lo cual transmite la claridad y equilibrio que dicho movimiento defendía. El romanticismo surge en España a mitad del siglo XVIII y es denominado como un movimiento de transición entre lo que sería el neoclasicismo, lo que hablé anteriormente, y el romanticismo que hablará mi compañera más adelante.
Esta aparece en un contexto de lo que es cuestionamiento de la Ilustración, en donde la razón no se consideraba como suficiente para expresar todo lo que el humano era capaz de sentir, lo que habría la tendencia a expresarse mediante lo que eran sentimientos, la subjetividad y lo que era la melancolía. Algunas características principales del prerromanticismo eran el predominio de las emociones, de la sensibilidad, y frente a la rigidez del raciocinio expuesta en el neoclásico. También había un cierto apego por lo que es más melancólico, la oscuridad y lo nocturno, y los temas relacionados con la muerte, la soledad y la libertad personal también. Una de las obras literarias presentes y más conocidas dentro de este movimiento fue Noches Lúgubres de José Cadalso, la cual era una prosa la que nos contaba el dolor del protagonista, a quien desgraciadamente su esposa fallece, dejándole una pérdida muy grande, inclusive está intentando desenterrarla. La obra representa el prerromanticismo debido a que tiene un tono sombrío, sentimental, y se centra en el yo, y se aleja de la rigidez que proporciona el neoclasicismo. Una de las obras artísticas más reconocibles de este movimiento es El sueño de la razón produce monstruos, de Francisco de Goya. Este grabado nos muestra un hombre dormido rodeado de figuras fantasmagóricas, lo que nos refleja el espíritu prerromántico debido a que expone la tensión que encontramos entre la ilustración y las emociones lúgubres y oscuras del ser humano, lo que anticipa la sensibilidad y lo que vendrá posteriormente en el romanticismo. El romanticismo nace a finales del siglo XVIII y se expande en el XIX, en un mundo marcado por la Revolución Francesa, por las guerras napoleónicas, por los movimientos independentistas de Europa y América, ya que la sociedad estaba como cansada del racionalismo de la Ilustración y nace esta nueva necesidad de exaltar las emociones, la libertad y lo individual. Este movimiento se caracteriza por, como ya lo dije, la exaltación de los sentimientos, las pasiones, el culto a la libertad individual, también el interés que se había por lo sobrenatural, por lo exótico, por lo misterioso y obviamente ese espíritu como de rebeldía contra las normas sociales y artísticas. Una obra como tal podría ser El estudiante de Salamanca de 1837 de José de Espronceda, que trata sobre un joven llamado Don Fénix de Montemar, que básicamente era muy arrogante y despreciaba el amor, despreciaba las normas sociales, hasta que una visión espectral de una mujer lo arrastra como a un final trágico. Esto representa muy bien el romanticismo porque no solamente hay pasión desbordada, sino que se demuestra la rebeldía del individuo y esa lucha inevitable y constante que tiene contra su propio destino. Dejando de lado un poco lo literario para abarcar en algo más artístico, tenemos obras como la de Eugène Delacroix, que se llama La libertad guiando al pueblo, y es justamente un óleo de una mujer que lidera el pueblo de Francia en la Revolución de 1830, y es por su fuerza emocional, esa unión entre lo artístico y la política y el heroísmo popular obviamente que genera, que es un buen representante de este movimiento y de lo que ya se conoce. Entonces podríamos decir que muchísimos escritores del romanticismo se convirtieron en sus héroes literarios de sus propias vidas, porque no solamente escribían lo que ocurría en esa época, sino que también les tocaba vivir. Después de analizar los distintos movimientos literarios, hemos visto un patrón, uno bastante simple pero bastante poderoso, que es que cada movimiento nace como una respuesta al anterior, como si se quisiera destruir lo que ya estaba. Pero sin embargo, vemos que es característica que siempre se repite. Por ejemplo, el volver a la antigüedad clásica, ya sea en una gran medida o en la poca medida, buscando algo nuevo, lo religioso, lo espiritual. Todo eso siempre está ahí, pero de otra manera. Así que de todos los movimientos, nosotros nos decantamos más que nada por el romanticismo, ya que es el que exalta mucho más lo que está dentro de nosotros, nuestros sentimientos, lo que sentimos, llegando al punto de decir que todo lo que hay allá afuera es solamente una metáfora de cómo nosotros sentimos, ya que es nuestra manera de ordenar el mundo gracias a los sentimientos. Y esa es la corriente literaria que mucha más huella ha tenido en la historia a día de hoy. Muchas gracias.